sean bienvenidos. También agradezco la participación de todos los 4 ponentes que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar estará participando Francesc Pedró. En segundo lugar estará participando María de Lourdes Rodríguez. En tercer lugar estará participando Ricardo Mayral Uzón. Y por último, la doctora Sandra Cuchinas Softic. Damos comienzo. Consuelo nos hará el favor de presentar al primer ponente. Y la dinámica es la siguiente. Cada quien tendrá 15 minutos para presentar y al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Hola, buenos días y casi buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a comenzar rápidamente para que podamos tener y dar más juego en la ronda de preguntas, que siempre en el debate yo creo que es donde nos encontramos todos más cómodos y podemos ofrecer además, versiones también más críticas, ¿no? Bueno, en primer lugar, para mí es un placer y un privilegio presentar a los 4 ponentes y muy especialmente a Francesc Pedró. También tengo que decir que tengo gran admiración por él y todavía me resulta más entrañable el poder hacer esta presentación. Bueno, él es actualmente desde 2019 director del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, UNESCO y ESALC, y anteriormente lideró el Servicio de Asesoramiento de Políticas Educativas de la UNESCO en París, también estuvo trabajando en el Centro de Investigación e Innovación Educativas CERI de la OCDE. Bueno, su formación de origen en la Universidad Autónoma de Barcelona es la formación en educación. Además, y tengo que decir que luego se doctoró en mi propia universidad, en la UNED, en educación Compared Education. postdoctorales en políticas públicas comparadas en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Bueno, él es catedrático de políticas comparadas de educación en la Universidad Pompeu Fabra y además fue y comparte con otro de los ponentes de esta sesión, que fue vicerrector de investigación, que es realmente uno de los puntales clave en cualquier universidad, en este caso en la otra gran universidad, además de la UNED, en este país de universidad a distancia, como es la Universidad Oberta de Cataluña. Sin más, bueno, te doy paso, Francesc, cuando quieras. Muchísimas gracias. De verdad que cuando a uno le hacen una presentación como esta, el temor a no estar a la altura de las expectativas es muy elevado y máxime con la presión de tiempo que tenemos, ¿no? Muchísimas gracias por esta presentación y muchísimas gracias por dar la voz de la UNESCO en esta importante discusión acerca de cómo podemos reimaginar la universidad. Yo, si me permiten, voy a compartir una brevísima presentación con la que voy a intentar sintetizar las ideas fundamentales que resultan de los análisis que nuestro instituto ha hecho. No tanto sobre el futuro a largo plazo, que es un tema muy querido por la UNESCO y en el que durante 2021 vamos a sacar un informe que creo que será influyente, espero que en las próximas décadas, sino desde nuestra perspectiva mucho más anclada, podríamos decir, en la cotidianeidad. Nos gustaría compartir con ustedes algunas ideas acerca de las ventanas de oportunidad que nos permiten desde ya hacer que esta universidad, que querríamos más activa en el ámbito de la renovación pedagógica, pues pueda tener, entrada ya en nuestros días. En primer lugar, una brevísima reflexión. Esta imagen dibuja lo que está siendo el retorno a las clases allí donde se ha podido hacer. En algunos lugares, como en mi propio país, pues han vuelto a cerrar. Pero fíjense que estamos en una circunstancia en la que no podemos ni siquiera saber cuándo volveremos a tener en lugar de esta imagen, la imagen que todos teníamos el pasado mes de febrero, ¿verdad? Esta es una imagen que, por decirlo en pocas palabras, incluso llega a asustar.
ni siquiera están todos los estudiantes y desde luego es imposible mantener ese contacto al que estamos habituados, donde la expresión facial es tan importante, por lo menos desde la perspectiva del profesor. Bien. Entonces, ¿cuáles serían estas ventanas de oportunidad? Bueno, la primera es que si algo está haciendo esta pandemia, desde la época de la más grave emergencia, es que está desnudando al emperador, si es que algún día se paseó por ahí, como en el cuento de Andersen, realmente vestido. Yo creo que una parte muy importante de los docentes universitarios, en particular en América Latina, pero también en algunos otros lugares, por ejemplo, en muchas universidades tradicionales europeas, están convencidos de que, en fin, que hacen bien su oficio en la parte relativa a la enseñanza, pero en realidad lo que la pandemia ha puesto de manifiesto es las dificultades que tienen, no solo para comunicar correctamente, que algunos obviamente no las tienen, sino sobre todo para entender que detrás de una buena docencia tiene que haber un excelente diseño pedagógico o instruccional. Entonces yo creo que como muestra esta imagen, de pronto la pandemia ha hecho transparentes las prácticas docentes tradicionales y nos ha puesto una situación en la que inevitablemente los docentes han tenido que pensar hasta qué punto tenían esas competencias requeridas, ¿no? Ahí sabemos muy poco acerca de cómo en realidad se está enseñando actualmente en la universidad. La mayor parte de nosotros estamos convencidos, porque lo hemos vivido así, que la principal metodología sigue siendo la clase magistral, independientemente de las carreras, y es muy difícil encontrar estudios que hagan transparente lo que realmente está sucediendo. Entonces, encontré finalmente uno que ya es un poco antiguo, pero muy importante, porque analizó las prácticas docentes en 250 universidades de la Unión Europea, 250 universidades, exclusivamente en el ámbito de lo que sería la gestión, el management o los títulos universitarios vinculados a la administración de empresas. Y fíjense que incluso ahí, donde supuestamente el énfasis tiene que estar en el desarrollo de las competencias directivas, la inmensa mayoría de los docentes confiesan, prácticamente el 99%, confiesan que el principal método de enseñanza sigue siendo, lógicamente, la lección magistral, ¿no? Lo cual nos da un panorama realmente difícil de compaginar con lo que son las expectativas sociales, económicas, incluso de los propios estudiantes, acerca de lo que debe ser en el siglo XXI una buena docencia, ¿no? No me extenderé más, pero yo creo que ahí tenemos una primera ventana de oportunidad, digamos, que nos permite incidir sobre el trabajo que muchas universidades ya están haciendo de apoyar el desarrollo de las competencias pedagógicas de los docentes y de crear mecanismos para auspiciar la innovación. Segunda ventana, muy importante también, de una u otra forma tenemos la oportunidad de avanzar en la hibridación. Tampoco tenemos muchísimos datos sobre esta cuestión, pero me gusta traer a colación que muestra el estado de la cuestión en cuanto a la reapertura de los colleges y de las universidades en Estados Unidos, que hay que recordar que son fundamentalmente residenciales, porque forma parte de la experiencia de entrada en la adultez, dejar la familia y irse a vivir durante 2, 3 o 4 años a un campus universitario. Fíjense, a finales de septiembre solo aproximadamente una cuarta parte de los colleges en Estados Unidos tenían previsto abrir fundamentalmente de forma presencial. 2/3 tenían pensado, y eso es lo que está sucediendo ahora, ofrecer clases fundamentalmente en línea, digamos, con un equilibrio, digamos, muy variable, incluso diría volátil, entre lo que es la presencia en el aula y lo que sería la actividad a través de lo que sería el soporte tecnológico. Este es un dato que viene de Estados Unidos. La Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, ya a finales del mes de julio, ya anunció que durante este curso académico, adelantándose a los acontecimientos, no iban a impartir más lecciones magistrales en grandes aulas, precisamente por imperativo sanitario, pero que todas esas lecciones estarían disponibles en línea para que los estudiantes pudieran controlarlas, revisarlas tantas veces como hiciera falta en el momento en que lo desearan, ¿no? En cambio, la universidad iba a seguir ofreciendo eso que forma parte de su tradicional metodología, los seminarios, los trabajos en laboratorio, en pequeños grupos, los talleres, etcétera, de forma presencial y mucho más reducida. Esto, en definitiva, es un avance impresionante hacia la hibridación. Conviene recordar que en el caso de las universidades europeas, esa hibridación, es decir,
la extensión de lo que sería el aula presencial por medios tecnológicos, más allá de los horarios convencionales, en definitiva, la utilización de una plataforma que soporta los procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo en el aula, sino fuera de ella, ya formaba parte del panorama mayoritario de las universidades tradicionales en Europa, tan atrás como en el año 2015, como muestra esta gráfica. Por tanto, ya antes de la pandemia, la tecnología había venido para quedarse. Además, me parece un punto muy importante, también esta gráfica proviene de Estados Unidos, los cambios en la mentalidad de los propios estudiantes, incluso en ese país donde, insisto, lo que se premia es la experiencia presencial, también favorecen efectivamente el tránsito hacia esa hibridación. Los estudiantes también esperan que en el siglo XXI las universidades no solo sean, que lo son y muy importantes, lugares de encuentro presencial, sino que ofrezcan además la extensión tanto de lo que es la comunidad universitaria como singularmente las actividades de enseñanza y aprendizaje a través de la tecnología. Por tanto, es la, digamos, opción preferida. Tercera ventana de oportunidad. Recordado Consuelo, yo soy un hombre que eu sou homem que las universidades a distancia y me consta que tenemos el rector de la UNED, a quien mando un afectuoso saludo desde aquí. Bueno, hay que decir que también tenemos evidencias de que la mentalidad, la opinión generalizada entre el público adulto ha evolucionado rápidamente con respecto a lo que es la educación superior a distancia. Desde pensar que era exclusivamente un recurso a disposición de aquellas personas que no podían ingresar en las universidades tradicionales, a pensar, como muestra este gráfico, he remarcado los casos, digamos, de América Latina, que buena parte, la inmensa mayoría de la población adulta está convencida que en menos de 10 años habrá más estudiantes siguiendo cursos universitarios en línea que en las universidades tradicionales. Lógicamente no tenemos manera de verificar que esto sea verdad. Ni siquiera, yo personalmente no lo creo, no creo que alcance estos niveles. Lo traigo aquí a colación porque es indicativo de un cambio de mentalidad con respecto a la educación a distancia. Tenemos además ofertas que siguen estando ahí y de una u otra forma modificando nuestra percepción de la educación a distancia, como por ejemplo los MOOCs. Fíjense que, si se fijan en la gráfica que tienen más a su izquierda, en el año 2010 apenas teníamos ninguno. Y hoy, hay que seguir contando, probablemente estemos más allá de lo que serían 10.000 cursos MOOC. No me interesa tanto lo que sería el volumen de estos cursos, como sobre todo incidir en la idea de que la tecnología trae nuevas fórmulas de educación a distancia que lógicamente no solo las universidades a distancia están explotando, ¿no? Quizá en el debate podamos profundizar un poco más en esto. En cualquier caso, lo que es tremendamente interesante es ver, como muestra de nuevo esta gráfica tomada también de los Estados Unidos, como en septiembre, a finales de septiembre, la demanda de lo que sería cursos de educación superior a distancia había explosionado, mientras que solo un año atrás se había reducido. Es decir, la pandemia probablemente ha hecho cambiar radicalmente la perspectiva acerca de lo que son la necesidad de encontrar de nuevo instituciones y ofertas formativas a las que agarrarse en un momento en el que la educación puede significar un refugio y una preparación para una estrategia de salida. Yo creo que es impresionante ver este crecimiento en Estados Unidos. Y cuarta ventana, y ya voy terminando con esto, que poco tiene que ver directamente con la docencia, pero me parece tremendamente importante, es ver cómo las universidades son también lugares privilegiados en los que se investiga, en los que se crea y se comparte conocimiento, ciertamente. Y me parece muy importante ver cómo, de la forma en que acredita esta imagen, la colaboración internacional entre investigadores de distintos países se ha incrementado. Esta gráfica compara la barra en color anaranjado, muestra el volumen de artículos publicados en revistas internacionales que son resultado de investigaciones internacionales, ¿verdad? Y verán que al lado aparece una columna azul que muestra ese mismo volumen, pero desde que empezó la pandemia. Y dense cuenta cómo en muchos casos, como Australia, Canadá, Alemania, India, incluso el Reino Unido, el número de artículos, el porcentaje de artículos que se publican, que son resultado de esta cooperación internacional,
ha crecido, lo cual es una manera de decir que nuestras comunidades de científicas y de investigadoras están de una u otra forma convencidos que hay multitud de problemas que son globales, que son planetarios y que no tiene sentido, digamos, operar como si la ciencia fuera un asunto nacional o meramente regional. De una u otra forma, la comunidad científica, que en buena parte, insisto, está en la universidad, nos está diciendo que tenemos que progresar en esta cooperación. Y yo creo que lo que ya está sucediendo, como acredita esta imagen, es muy indicativo de lo que probablemente vaya a suceder si dejamos efectivamente que la ciencia tome cartas en nuestro modelo de desarrollo, esperamos que más sostenible. Termino con esto. Yo creo que cualesquiera que sean las ventanas de oportunidad, hay que recordar que desde la perspectiva de la UNESCO nos gusta remarcar que hay que atender a dos principios, singularmente ahora que estamos con esas ventanas de oportunidad para rediseñar el futuro. El primero es que nadie se quede atrás, que ningún estudiante realmente se quede sin poder volver a sus programas de formación. Es un tema terrible. En algunos lugares hemos visto ya que las pérdidas pueden ascender al 10%. Y sabemos que esas pérdidas afectan no solo a los estudiantes más vulnerables, sino que en muchos países más a las chicas que a los chicos. Nada, tenemos que salir a buscarles para precisamente acogerles cuanto antes, por medios tecnológicos o por los medios que tengamos a nuestro alcance. Y en último lugar, deberíamos considerar también que este experimento tan mal diseñado, que ha sido la entrada abrupta a una tecnología que hasta el mes de febrero buena parte de la comunidad académica tenía poco menos que demonizada, digamos, o satanizada, ¿verdad?, en el uso de la educación superior, realmente haríamos mal nuestro trabajo si como científicos no fuéramos capaces de extraer lecciones importantes acerca de qué es lo que está funcionando, por qué, y por consiguiente, si nos lo podemos llevar hacia el futuro, y qué es lo que no está funcionando, que todos sabemos ya, empezamos a saber lo que es, por qué y por qué debemos precisamente evitarlo. Encontrarán más información acerca de estas ideas y de otras en nuestro informe que publicamos en varias ediciones sobre los efectos de la pandemia en la educación superior y, lógicamente, pueden descargarlo en nuestra web. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer y espero volver en unos instantes para atender tanto como sea posible las siguientes presentaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francesc. Esperamos tenerte inmediatamente aquí de vuelta. Pues sí, a continuación tendremos la presentación de la profesora María de Lourdes Rodríguez. María de Lourdes es rectora del ISCTE, una universidad pública en el centro de Lisboa. Ella pues es la primera mujer en dirigir esta institución, donde también es profesora y donde imparte clases desde 1986 y ahí completó su doctorado en sociología en 1996. María de Lourdes también fue presidente del Observatorio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología del 1997 al 2002 y también fue representante de Portugal en el grupo de indicadores de la Sociedad de la Información de la OCDE de 1999 al 2002. También fue ministra de Educación de Portugal del 2005 al 2009 durante el gobierno del Partido Socialista y también fue presidente de la Fundación Luso-Americana para el Desarrollo entre 2010 y 2013. Le damos la bienvenida a María de Lourdes Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante. Muito boa tarde a todos. Muito obrigada pelas... Buenas tardes a todos. Essas palavras muito sencillas e muito amáveis. Estou fazendo uma introdução em 3 pontos. O primeiro ponto é sobre as imagens, as partes públicas, as ideias hechas sobre o que é a universidade hoje. Em segunda parte, hablarei sobre o impacto da parte da academia e da crise econômica sobre as universidades e os países em geral. E, finalmente, o último ponto, hablarei sobre, em minha opinião, devem ser os caminhos a partir das lições reconhecidas, recorridas da crise que estamos implementando.
Em primeira parte, as ideias sobre a universidade. Há 3 ideias hechas e pensamento mais comuns sobre as universidades. A primeira parte é que elas são instituições conservadoras e não instituições inovadoras. O que nossa história de próprias instituições de enseñança superior é que as universidades são instituições que combinam um equilíbrio que vai passando de um lado largo da história, seu caráter conservador com sua capacidade de inovar, imaginar e transformar. Esta ideia é hecha, dividida, necessita ser uma demonstração que as universidades tenham sua capacidade intrínseca de se formar e se renovarem e ser imaginadas. E consigam ser imaginadas. A segunda ideia hecha é a universidade está vivendo hoje um câmbio de perfil baseado em si próprias e estão sempre a necessidade, muitas vezes, para a produção do conhecimento e certo cierre das universidades sobre sua própria renda. É também verdade que as instituições universitárias não são todas assim da mesma maneira, iguais, e que fazem próprio serviço todos os anos em todas as universidades. Entram milhares de pessoas, milhares de adultos e jovens com diferentes expectativas e suas experiências. Este é outro fator, é um fator suficientemente forte para ser com que as universidades não possam, talvez nem nunca tenham sido, elas são cada vez mais espaços abertos e esta abertura extraída para milhares de jovens que entram, que as universidades convivem, que aprendem e que saiam com a consciência e com experiência e conhecimento de aprendizagem consciente ao largo de seu período de vivência dentro da universidade. A terceira ideia hecha está tudo listo, nada mais há que fazer. São instituições antigas, têm seus edifícios, seus pontos, seus programas, e vivendo sobre si mesma, não necessitamos dar atenção porque elas compreendem sua missão. Hoje, vivemos um paradigma diferente, que está cada vez mais emoção, não há conhecimento terminado. Não há produtos finais na universidade, a que se respeita aos estudantes que estão graduados e não conhecimento e nem sequer o conhecimento impartido. O que está inacabado, o conhecimento, seja a formação de recursos humanos, é hoje o paradigma que predomina e que se traduziu em conceitos como a aprendizagem ao longo da vida, o conceito da recorrência, o conceito da necessidade de as universidades formarem não apenas jovens, mas também segmentos da população adulta, requalificando, reorientando, atualizando aquilo que são as competências inicialmente adquiridas. No passado, o paradigma que dominava era que os produtos saídos das universidades, os estudantes tinham perfis acabados. Formava-se um engenheiro, era engenheiro para toda a vida.
Formava-se um médico que era médico para toda a vida. E hoje as universidades formam fases de percursos mais longos, recorrentes, exigindo-se a aprendizagem ao longo da vida. E são estas condições que nos permitem desconstruir, refletir pelo menos sobre as ideias feitas que hoje existem sobre as universidades. Renová-las passa também por renovarmos a nossa percepção do que elas são e da importância que têm nas sociedades contemporâneas. A crise veio, segundo ponto, a crise veio a expor enormes fragilidades no modo como nós organizamos as nossas vidas. Veio a expor a violência das desigualdades sociais e territoriais, veio a expor os efeitos nefastos de uma globalização desregrada, veio a expor os efeitos perversos ou não esperados de algumas soluções económicas e organizacionais nos nossos países. Ao mesmo tempo, gerando um quadro de grande incerteza, de grande dúvida sobre o que será o futuro. Surgem as mais diversas utopias e distopias em relação ao futuro, baseadas justamente nesta preocupação, baseadas na incerteza que estamos a viver. Mas eu gostava de lembrar algumas certezas que a pandemia também revelou. Não revelou apenas fragilidades e problemas, revelou os pontos fortes, e são pontos fortes a importância do conhecimento. São pontos fortes revelados por esta pandemia a importância da qualificação dos recursos humanos. Reagiram melhor e resolveram melhor os problemas, este da pandemia como outros, países, comunidades em que o conhecimento científico, as universidades, a qualificação dos recursos humanos foi uma aposta permanente nas décadas anteriores. Não se faz de improviso a produção de conhecimento, não se faz em emergência, não se faz a qualificação de recursos humanos em emergência. Tudo isso necessita de investimento permanente, paciente, ao longo de muitas décadas, para que perante as crises, os países, as sociedades possam reagir. E esta crise veio revelar essa certeza. Conhecimento forte, instituições robustas, recursos humanos altamente qualificados, permitem enfrentar a complexidade dos problemas de uma maneira, eu diria, mais fácil. Mas a crise revelou ainda uma outra coisa, é que os problemas das sociedades atuais são problemas complexos, que exigem o envolvimento de múltiplas instituições, designadamente as instituições públicas e do Estado. A importância do papel do Estado foi revelada em toda a linha com esta pandemia, mas revelou também que a necessidade, para a complexidade dos problemas, uma pluralidade de instituições, sobretudo de instituições públicas, mas também uma pluralidade de conhecimento interdisciplinar. Mesmo quando a origem deste problema que vivemos hoje, da crise que vivemos hoje, é um problema que tem uma origem sanitária, um problema de saúde, a sua resolução exige conhecimento de todas as disciplinas, exige o envolvimento de muitas instituições. Muito provavelmente em todos os países do mundo, o problema gravíssimo enfrentado por todos foi o do encerramento das escolas e do encerramento das universidades. Para a resolução deste problema, que tinha uma dimensão muito forte de receio dos pais, receio dos professores, tinham medo instalado na sua base, muito provavelmente o contributo para a sua resolução virá das ciências da saúde, mas tem que contar com o contributo das ciências sociais e humanas, tem que contar com o contributo de uma pluralidade de conhecimentos e saberes
para a sua resolução. E a crise veio revelar estas forças, a importância do conhecimento, a importância da formação de recursos humanos, a importância do Estado, a importância de instituições públicas fortes, a importância da pluralidade de instituições e do pluralismo no conhecimento. E volto ao meu último ponto, que são as lições que temos que tirar desta crise, eu prefiro basear a procura, a busca de novos caminhos naquilo que são estas certezas e menos naquilo que são as incertezas. E as certezas ou as forças reveladas pela crise devem ser os guias desses caminhos a seguir. E quais são eles? São continuar a reforçar os investimentos no sistema científico, nas universidades, na qualificação de recursos humanos, mas ao mesmo tempo reforçar os investimentos nas infraestruturas, sobretudo de tecnologias digitais, permitindo a todos um acesso livre. No passado foi necessária a construção de infraestruturas públicas na área do saneamento, das comunicações ferroviárias e outro tipo de comunicações. Hoje impõe-se como um desígnio público muito importante para permitir o acesso de todos os cidadãos, para permitir a participação de todos na vida comum, o investimento em infraestruturas que permitam o acesso universal às tecnologias digitais. Finalmente, o papel do Estado, mas não dos Estados isolados, que esta pandemia veio revelar, a importância do Estado, mas da concertação a um nível mais global, interregional, da procura de soluções, porque os problemas não são problemas que possam ser circunscritos localmente. Eles são problemas globais e exigem respostas globais, e para respostas globais é necessário reinventar também o quadro das relações internacionais, das relações entre os países, numa base mais colaborativa e mais cooperativa. E, finalmente, nas universidades. O que nos ensina a pandemia no que respeita à possibilidade de as reinventar ou reimaginar? E eu penso que há 4 características que nós devemos salvaguardar, aprofundar, continuar a defender como características distintivas do espaço de ensino superior. Em primeiro lugar, as universidades são espaços de interação e por muito que possamos evoluir no ensino à distância, não há ensino à distância que possa superar, que possa substituir a riqueza da interação, do relacionamento dos estudantes entre si, dos estudantes com os professores, dos professores entre si e com os investigadores. Grande parte do progresso científico, do processo de produção de conhecimento, assenta no relacionamento entre investigadores, docentes com os seus investigadores. E depois as 3 características que eu reputo mais importantes para a capacidade inovadora das universidades. As universidades serão tão mais inovadoras quanto maior for a sua abertura, e a sua abertura faz-se pela entrada de estudantes, mas faz-se também por um diálogo com a sociedade que coloca problemas e desafios sobre os quais as universidades se debruçam. O pluralismo, a diversidade de perspectivas disciplinares, de visões, o pluralismo na visão dos problemas e na procura de soluções é um traço essencial que deve ser preservado nas universidades para elas poderem inovar. E, finalmente, a liberdade e a autonomia. Eu reputo estes 3 traços: abertura, pluralismo, liberdade e autonomia, como os 3 ingredientes que, se forem preservados no aspecto mais conservador destas instituições, permitirão, de uma outra forma, que as universidades continuem a inovar e continuem a reimaginar o seu espaço de articulação com a sociedade. Muito obrigada. Terminei.
A continuación, Consuelo hará la siguiente presentación de Ricardo Mayral. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a ir de tiempo que hay que ir ajustando y como donde hay confianza, ahora le voy a decir al rector Mayral que se ajuste al tiempo para que pueda haber debate, porque se están abriendo, yo creo, muchos temas muy interesantes y lo estamos viendo además en las preguntas que nos están planteando a través de la plataforma. Bueno, esto es más difícil todavía porque, bueno, Ricardo Mayral es rector de mi universidad, además de amigo, y recientemente también ha sido nombrado presidente de la EACTU, de la Asociación Europea de Universidades de Educación a Distancia. Entonces ahora está en ese punto en el que nos puede ofrecer no solo la visión de la universidad, sino también de la propia asociación. Bueno, él es catedrático de Lengua y Lingüística Inglesa, se doctoró en la Universidad de Zaragoza y Aragonés de Pro, y luego impartió docencia también en la Universidad Autónoma de Madrid antes de trasladarse a la UNED. Ha participado en numerosos doctorados y cursos en universidades de Iberoamérica, también aquí, bueno, por supuesto en España, y ha dirigido y participado en numerosos proyectos de I+D+I, ¿no? Centrados sobre todo en aspectos de la industria de la lengua y la lingüística computacional, y con el grupo de investigación internacional Lexicom ha trabajado también en bases de datos para aplicaciones para el procesamiento del lenguaje natural y la neurolingüística. Bueno, ha sido también vicerrector de investigación anteriormente, como venía comentando cuando ha intervenido Francesc Pedro. Y nada, lo único ya es darte paso, Ricardo, cuando quieras. Aquí estamos escuchándote. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Consuelo, por esta presentación que es, como verán, propia de una muy buena amiga y una colega por la que siento un gran respeto y una profunda admiración como académica, pero además también como persona. Muchísimas gracias, es un placer estar con todos ustedes en este foro Virtual Educa y además ante un tema que a mí personalmente me apasiona. ¿Cuál va a ser? Topic is very close to my heart. It's about reimagining university. Nos próximos anos. Eu queria mostrar para todos vocês, con trazos necesariamente muy gruesos, es decir, ¿qué es la UNED? Es una universidad pública, social, y fíjense que voy a remarcar lo de social, porque creo que uno de los grandes desafíos es precisamente acrecentar el sentimiento de esa conexión tan estrecha que debe mantener la universidad y la sociedad, y ahora más que nunca, precisamente. Damos servicio, estamos en 75 ciudades, 16 países, y ofrecemos una educación a más de 200.000 estudiantes. En los 48 años que llevamos, más de 175.000 estudiantes se han graduado y licenciado con nosotros. Todo ello con una metodología, con un modelo semipresencial, lo comentaba antes Francesc, esa hibridación, es decir, nosotros logramos conjugar las bondades del modelo presencial y del modelo online. Pero claro, 2020 ha sido un año donde nos ha arrojado y nos ha conducido a un escenario extraordinario, un escenario insólito, que nos ha llevado a replantear muchas cuestiones. Pero fíjense, yo tengo una naturaleza muy positiva. Una de las pocas cuestiones que podemos rescatar de este año fatídico es que la ciencia está en la calle, que la gente y la sociedad habla de la ciencia. O en definitiva, que la sociedad no solo ha logrado mirar a la universidad como fuente de inspiración, como fuente de formación, sino que mira a la universidad también como fuente de su seguridad. Es decir, donde se genera investigación, donde se generan respuestas a los grandes desafíos. Pues si es así, si hemos logrado en estos tiempos, muchas veces trufados por la posverdad, es decir, hemos logrado que la sociedad mire a la universidad, estamos ahora más que nunca en una posición especialmente estratégica para acrecentar ese sentimiento. Y con esto arranco, es decir, ¿y cómo me imagino yo la universidad en los próximos años? Miren, para mí supone un gran desafío y yo creo que hay tres cuestiones que la universidad debe abordar. Una, la transformación digital,
Es decir, nosotros de un día para otro tuvimos que cerrar las aulas, tuvimos que cerrar nuestros centros asociados y traspasar y reconvertir toda la docencia presencial a un formato no presencial. Por consiguiente, la tecnología, la metodología que nosotros hemos desarrollado durante esos 48 años, esa tecnología, ese modelo semipresencial e híbrido, necesita una revisión a fondo. Bien, a eso me voy a referir como uno de los grandes desafíos. Segundo desafío, la internacionalización. Miren, yo tengo un carácter muy internacionalista. Hoy estamos más que nunca en esta época en el pacto, en la era de las alianzas. Sí, la cultura del pacto, como me gusta a mí referirme. Hoy los proyectos son grandes no solo por la envergadura de los objetivos que persiguen, sino que son grandes porque reclaman la cooperación internacional, es decir, la cooperación interinstitucional. Todo ello mirando a ese ODS, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 17, que nos conduce a establecer alianzas con otros países y con otras instituciones. Y en tercer lugar, un replanteamiento de nuestra oferta académica. Y esto tiene mucho que ver con cuestiones de emprendimiento y de empleabilidad, que, bueno, tan necesarias son ahora. A ellas me refiero brevemente, Consuelo, voy a intentar ajustarme al tiempo. Reimaginando la universidad, pues les digo, a mí me gustaría caminar hacia una universidad más inteligente, donde los procedimientos, las técnicas de la inteligencia artificial desempeñen un papel fundamental, no solo en la elaboración de modelos personalizados para nuestros estudiantes, sino también para la gobernanza. Me referiré a algunos proyectos. La internacionalización y la Agenda 2030, mire, es fundamental, es decir, potenciar la movilidad de nuestros profesores, del personal de administración y servicios, y potenciar sobre todo algo en lo que creo profundamente, en la investigación. No olviden que la investigación, el 60% de la investigación en nuestro país, en España, se realiza en las universidades y es precisamente donde debemos potenciar toda la actividad investigadora en nuestro servicio a la sociedad, en nuestro servicio a dar respuesta a esos desafíos de la sociedad. Y me preocupa también la renovación de la oferta académica. A mí alguna vez me han preguntado, rector, ¿qué perfiles profesionales va a demandar el mercado en los próximos años? ¿Qué títulos serán necesarios? A mí esa es una de las cuestiones que siempre me ha inquietado. Y debemos renovar y debemos apostar por titulaciones más flexibles y modelos más híbridos, de tal forma que nuestros estudiantes puedan competir con solvencia en los mercados nacionales, internacionales, presentes, pero lo más importante, en los mercados también futuros. Pues bien, empiezo. Innovación metodológica. Ese es el primer gran reto. ¿Qué supone caminar hacia una universidad más inteligente? Miren, nosotros, como les he dicho, durante 48 años hemos mantenido ese modelo semipresencial y online. Nosotros impartimos docencia en nuestros centros asociados y lo combinamos con una destacados recursos a través, es decir, los cursos online a través de las plataformas. ¿Qué me gustaría y qué es lo que entiendo yo que debe ser uno de los grandes retos? Es aplicar las técnicas de la inteligencia artificial para mejorar, los servicios a nuestros estudiantes, de tal forma que con el uso que hacemos, de tal forma que nuestros estudiantes puedan tener acceso a modelos de aprendizaje continuos y centrados en necesidades individuales. Miren, a través de la interacción que nosotros obtenemos de nuestros estudiantes con la plataforma, podemos hacer un uso inteligente de esos datos y podemos hacer recomendaciones a nuestros estudiantes que mejoren y fomenten y enriquezcan su proceso de aprendizaje. En ese sentido, hemos puesto en marcha 3 proyectos. El proyecto de educación a distancia basada en datos, un proyecto que nos va a permitir gestionar contenidos, recursos digitales, todo ello en un ecosistema tecnológico, en una plataforma donde todo esté conectado y sea de fácil uso para nuestros estudiantes. Porque no olvidemos, miren, la universidad debe estar al alcance de todos los estudiantes, que nadie se quede atrás, decía uno de los ponentes, y no puedo estar más de acuerdo. Uno de nuestros compromisos y uno de los programas que más a mí me enorgullece es que estamos formando al 40% de los estudiantes con discapacidad funcional. Debemos hacer todo y más por mejorar todavía nuestros servicios. Pues bien, nosotros en esa puesta en marcha por esa universidad inteligente estamos
bueno, creando o enlazando todos los recursos que tenemos de tal forma que podamos gestionar de forma automática, los profesores puedan desarrollar contenidos, cursos y recursos de forma sencilla para nuestros estudiantes, de tal forma que todos los recursos, materiales, impresos, audiovisuales y ejercicios, están enlazados a través de una gran capa semántica propia de la inteligencia artificial, de tal forma que nos permite gestionar, y ya hemos puesto en marcha el primer gestor de contenidos. Pero miren, la inteligencia artificial no solo se debe aplicar a los estudiantes, a los sistemas de aprendizaje y creación de recursos, sino también al ámbito de la gestión y la gobernanza. Y a mí esto es una de las cuestiones que como rector me preocupan. A mí me gustaría que no solo lograr sistemas es decir, que nuestras información fuera más accesible en la web, sino nuestros sistemas de evaluación estuvieran automatizados. Les invito a que consulten esa aplicación, ABEX, sino también automatizar y simplificar los procesos excesivamente burocráticos, al menos en España, y que son excesivamente procelosos. Debemos mejorar la eficacia y la productividad de las instituciones añadiendo o haciendo un uso inteligente de los datos masivos. Y allí hemos puesto en marcha varios proyectos. En primer lugar, un proyecto en fase experimental, la hemos aplicado a nuestros centros, a nuestros edificios, hemos puesto en marcha una red wifi de Internet de las cosas. Fíjense, y casi se lo doy como primicia, salió ayer, hemos puesto en marcha en uno de nuestros centros sensores de tal forma que están todos interconectados con el objetivo de medir el grado de CO2 en el aire de nuestros edificios y así saber el grado de posible contagio existente. Esto lo hemos puesto en marcha y como parte de ese proceso o de ese gran objetivo de aplicar la inteligencia a la universidad. Pero también en procesos de gobernanza. Hemos puesto en marcha un proyecto de inteligencia institucional, de tal forma que a través de una serie de algoritmos podemos medir el desarrollo y la productividad y eficiencia de nuestras titulaciones, de nuestro sistema económico, de los rendimientos que alcanzamos en la investigación, etcétera, etcétera. En definitiva, la inteligencia artificial debe desempeñar un papel clave. Pero miren, aquí en esa visión social de la universidad, en una ponencia, en un congreso, uno de los ponentes en el turno de preguntas me planteaba, rector, me parece muy bien lo que usted está diciendo, pero ¿qué sucede con aquellos territorios? La Amazonía, por ejemplo, era el ejemplo que todavía recuerdo, dice, donde no llega Internet. Y aplíquese también a algunos otros territorios de nuestro país. Bueno, precisamente debemos ser capaces en los próximos años de romper esa brecha digital, de tal forma que ningún estudiante, viva donde viva, se pueda quedar atrás, de tal forma que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades a estos recursos. En definitiva, uno de los grandes desafíos es renovar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo? Aplicando técnicas de inteligencia artificial de tal forma que la productividad sea mayor. Pero todo esto carecería de sentido si no tuviéramos una visión o una mirada internacional. Yo les decía que tengo mi vocación es profundamente internacionalista. No concibo una institución, una universidad donde su personal no tenga capacidad de interaccionar con otros personales o con otros colegas de otras universidades, de otras instituciones. Hemos puesto en marcha y vamos a poner en marcha, y las universidades deben poner en marcha sistemas de movilidad, sea virtual o sea presencial. En la red, la Asociación Europea de Universidades a Distancia, que tengo el honor de presidir, tenemos varios proyectos europeos y además varios proyectos, algunos de ellos con una mirada y con una proyección hacia América Latina. La creación de campus internacionales, se han puesto en marcha en Europa los campus internacionales de las universidades europeas. Ahora quizá uno no debe concebir su campus de forma separada, sino lo debe hacer en colaboración con otras universidades. En definitiva, la investigación, como saben, en la que creo profundamente y más ahora, no olvidemos que la ciencia está en la calle, como les decía, debemos revertir y devolver a la sociedad lo mejor de nosotros mismos, que no es otra cosa que los resultados que obtenemos a través de nuestro estudio y nuestra investigación. La investigación debe ser necesariamente multidisciplinar, pero debe tener un carácter internacional. Y en ese sentido, yo creo que la apuesta por la internacionalización debe apuntar hacia la colaboración en programas de investigación internacionales. Pero mire, el tercer objetivo,
¿Cómo imagino yo la universidad en los próximos años en cuanto a su oferta académica? Debemos renovar nuestra oferta educativa y debemos estar de nuevo en esa mirada, en esa universidad con carácter social en la que yo profundamente creo. Debemos atender a lo que nos está pidiendo la sociedad. Debemos apostar por formas más flexibles y abiertas. Miren, nosotros hemos puesto en marcha una modalidad que son los microtítulos. Un microtítulo supone la conjunción de varias asignaturas que capacitan al estudiante a formarse en un área determinada. Por ejemplo, historia o poesía medieval, o que es un área determinada dentro de la filología, o historia de España, que es un área muy particular dentro del grado en historia, geografía e historia, etc., o contabilidad de costes, el grado de economía. Es decir, son microtítulos que suponen una especialización en determinadas áreas de formación. Todo ello con una mirada puesta en el emprendimiento y la empleabilidad. Hoy es impensable, es decir, hoy debemos sobre todo crear, es decir, que tener el objetivo de que nuestros alumnos compitan con solvencia en los mercados laborales, tanto presentes como futuros. Y en ese sentido, sobre todo, fomentar el emprendimiento. Al fomentar el emprendimiento, no lo olviden, estamos fomentando la creatividad y la imaginación, que son absolutamente claves en el buen académico, en el buen universitario. Pues bien, termino porque no quiero extenderme, me han pedido concisión y quiero. Miren, estamos en un momento particularmente apasionante y esto puede resultar a lo mejor un poquito excesivo. Yo soy consciente que son tiempos recios, complicados, difíciles, pero ahora más que nunca la universidad tiene que dar ese paso, tiene que estar atenta a lo que le pide la sociedad. Pues tal como yo concibo la universidad, esta es un lugar de encuentro donde el respeto al saber y a las ciencias plurales, fíjense, no solo nos permiten conocer el mundo mejor, sino lo más importante, transformarlo creativamente en un mundo más sabio, en un mundo más crítico, en un mundo más saludable, más respetuoso, más ético, más respetuoso con nuestro planeta y sobre todo, y lo más importante, es que desde la universidad es nuestro objetivo cultivar el conocimiento ilustrado, fomentar crear el pensamiento crítico y lo que yo considero una línea absolutamente fundamental, fomentar el saber solidario. Pues bien, tenemos una gran responsabilidad como académicos y como universitarios, porque hoy más que nunca la sociedad necesita el conocimiento y la educación como tractor del progreso de las mismas. Como les decía, trabajamos hoy para adaptarnos a las necesidades del futuro. Innovar es precisamente eso, esa capacidad de anticiparse a lo que vamos a necesitar, esa profundidad de miras, ese pensar en grande, ese pensar sobre todo más allá de lo que trasciende a nuestras fronteras. En fin, muchísimas gracias, son algunas de las consideraciones que he querido y he tenido el honor de compartir con todos ustedes y estoy a su disposición, por supuesto, en el turno de preguntas. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ricardo, por haberte ajustado además a lo contenido y ya ahora, sin más, le paso la palabra a Alejandro para que presente a nuestra próxima ponente, a Sandra Cucina. Muchas gracias, Consuelo. Por cortesía a nuestra ponente, voy a cambiar por un momento al idioma inglés. So, Dr. Sandra Cucina Softic is the Assistant Director for Education La and doctora User Sandra Support Cucina es la directora at the Zagreb de Business University Support Computing Center. en el Centro de Cómputo de la Universidad de Zagreb. Y ella también es la lideresa del Centro IDERN y la lideresa de la Oficina de e-Learning en la Universidad de Zagreb. Su trabajo se enfoca en la mentoría sobre las educaciones híbridas y proporcionar apoyo y asesoría a instituciones, a estudiantes en la implementación de nuevas tecnologías en e-learning y en enseñanza. Ella fue nombrada representante del EDE 2020 en los temas digitales y tecnologías y en el grupo de trabajo EDE 2020 de creación digital. En 2018 se la nombró como miembro honorario de la Unión Europea como experta de tecnología y plataformas digitales. Su área de interés son plataformas de educación a distancia y de aprendizaje en línea.
educación abierta y recursos de la educación abierta. Ha estado involucrada en varios proyectos nacionales e internacionales relacionados con estos campos y también presenta de manera activa en conferencias internacionales. Tiene una maestría en educación digital de la Universidad de Edinburgh en el Reino Unido y un doctorado en tecnologías de la información y la comunicación en la Universidad de Croacia. Es miembro de varios comités ejecutivos desde 2013 y en 2014 recibió el título de EDEM Fellows. En 2015 se convirtió en la presidenta de IDEM. Sandra, bienvenida a esta presentación y muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues bien, es muy difícil seguir después de ponentes tan distinguidos y no repetir lo que ellos ya han dicho. Pero la verdad, debo decirles que ellos ya han dicho lo que yo quería decir en mi presentación. Pues bien, quiero comenzar diciéndoles que estoy muy complacida de estar aquí y de poder compartir mis ideas. He estado en la educación superior durante 20 años. He trabajado con muchas redes de e-learning centrada más que todo en el futuro de la educación superior. Déjenme entonces un segundito, muy brevemente, reflexionar acerca de la situación que tenemos en este momento. Es la crisis causada por la COVID-19. Definitivamente ha sido la disrupción más grande de la educación en la historia. Incluso en febrero y en marzo, cuando tuvimos que encerrarnos en nuestros hogares, las facultades cerraron, las instituciones educativas cerraron y eso afectó a estudiantes de postsecundaria, 20 millones de ellos a nivel mundial, porque sus estudios culminaron o porque fueron significativamente distraídos por toda esta pandemia. Y eso también causó un acceso reducido por parte de los estudiantes a la educación. Muchos de ellos no tenían tecnologías de banda ancha o de Internet que les permitieran asistir o acceder a una educación en línea a la que nos tuvimos que pasar de la noche a la mañana. Lo que tuvimos que encarar en ese momento fue un problema. El problema era cómo continuar enseñando en línea, cómo garantizar que podamos cumplir con los derroteros del año académico. Definitivamente muchos profesores y muchas instituciones no estaban preparadas para hacer la transición al mundo en línea. He estado trabajando durante muchos años en mi institución y les digo con conocimiento de causa que los profesores les estresa mucho las situaciones nuevas, especialmente esta, y especialmente las situaciones en las que se involucran tecnologías, no saben dónde encontrarlas, cómo utilizarlas, cómo garantizar que el curso siga en línea. Déjenme decirles que en Croacia, en marzo, también en Zagreb, en la capital de Croacia, este año también. Disculpa por interrumpirte, pero no podemos ver tu presentación. Sandra, vemos es el escritorio de tu computador. Listo, perdón. Mil disculpas. Voy a intentar entonces compartirla de nuevo. ¿Ahora sí pueden ver mi presentación? Sí, ahora sí. Muchas gracias. Déjenme entonces, voy a continuar. Quería decir simplemente que pues, hemos tenido otra situación en Croacia, en Zagreb. En marzo, justo en marzo de este año, tuvimos un fuerte terremoto que impactó la capital y varias instituciones educativas de nivel superior en ese momento sufrieron mucho daño y estas instituciones hoy por hoy ya no tienen oportunidad de volver a la modalidad de educación tradicional, lo que significa que también muchos estudiantes que vivían en los dormitorios de la universidad tuvieron que volver a su hogar. Así que tuvimos dos situaciones horribles sucediendo al mismo tiempo. Y les digo de la perspectiva de las universidades tradicionales que la mayoría de ellas eran universidades con campus y tener esas dos situaciones en la que se tienen una situación de lockdown, de encierro en el hogar, en un ambiente en línea, se hace muy difícil. Hasta ahora, tales instituciones educativas veían la tecnología como un complemento en vez de como una práctica transformadora. Así que se trataba de aprendizaje y de enseñanza cara a cara con cierto componente en línea o de tecnologías digitales. Y en ese momento, la enseñanza remota de emergencia
pues fue bien recibida. Fue recibida a manos abiertas para que nosotros podamos tener clases en un ambiente en línea. Los primeros 6 meses de estos años fueron muy estresantes para los profesores, para los estudiantes, para los padres de familia, para los formuladores de políticas públicas, todos nosotros. En ese momento, el tema de la calidad no era una prioridad, no estaba en la agenda. Estas soluciones fueron bien recibidas porque eran la única solución que teníamos en el momento. Y ahora que recuerdo esos tiempos, la educación en línea que ha existido durante mucho tiempo, por cierto, hemos tenido muchas universidades en línea de mucha calidad y muchos programas educativos y módulos en línea. De cierto punto, se vieron puestos en peligro por esa situación en la que teníamos diferentes modelos de situaciones en línea y las personas utilizaron la frase educación en línea para todo. Todo de repente era educación en línea. Por ejemplo, utilizando repositorios de materiales LMS, ese tipo de cosas. La educación en línea se tomaba como un modelo de reemplazo sucedáneo o solo a la enseñanza en persona. Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque lastimó la reputación de la educación en línea como tal. Y no nos olvidemos que esta crisis también creó un impacto financiero muy grande en la educación global debido a la reducción de los modelos de financiación para las instituciones de educación superior y también la reducción de la financiación pública, definitivamente debido a que esas universidades cerraron o que se veían prontas a cerrar. Eso definitivamente revirtió el proceso que habíamos hecho en estos aspectos. Entonces, en mi presentación, yo creo que, y al reimaginar el futuro de la educación superior, tenemos que enfocarnos en 3 cosas durante los siguientes 5 años. Lo primero es la transformación digital, porque nuestras universidades en este momento les toca decidir cómo es que van a pasar al futuro y cómo es que van a adaptar sus programas, como mis colegas que me precedieron dijeron, las universidades tienen que ser abiertas ahora, tienen que estar disponibles para toda la sociedad. Pero también tienen que decidir si van a permanecer abiertas o si van a tener algo que era posible hace mucho tiempo, que eran las soluciones digitales que no fueran totales. Definitivamente esa transición es un trabajo muy difícil y requiere un esfuerzo considerable. No es nada fácil. Las personas no lo están aceptando. No es algo que las personas están haciendo bien, que estamos haciendo bien como instituciones, pero hay que hacerlo bien. También no nos olvidemos que necesitamos infraestructura y equipamiento digital para poder proporcionar educación a distancia de alta calidad, educación en línea de alta calidad. Este es un aspecto en el que la finanza tiene un impacto grande también. También tenemos que pensar acerca de los clientes desde el punto de vista de las instituciones de educación superior. Muchos estudiantes de nosotros están exigiendo escalabilidad, accesibilidad y personalización de las instancias de educación. Y quizás solamente para reflexionar un poco, la Comisión Europea recientemente ha adoptado el Plan de Acción de la Educación Digital, que ya tiene previsto está previsto que termine para el septiembre o que comience a final de septiembre, el cual establece los lineamientos para que los países de la Unión Europea comiencen una transformación digital, un proceso de transformación digital para las instituciones de educación superior. Otros temas que creo que son muy importantes son la calidad. La calidad tiene que estar en el foco definitivamente. Hemos tenido tiempo para hacer lo que queramos en el momento que estamos experimentando, que estamos viviendo, pero ahora para prepararnos al futuro nos toca enfocarnos en la calidad de los procesos educativos. La enseñanza a distancia de emergencia no está bien. Debemos abandonarla. Tenemos que aprender a diseñar currículos y programas, contenidos pedagógicos y también, y muy importante, que esto ya fue mencionado por parte de Ricardo, investigación.
Las universidades tienen un impacto gigantesco en la investigación. Nosotros producimos mucha investigación y la investigación tiene que tomarse en consideración cuando planeemos los nuevos programas, los nuevos métodos de enseñanza, las nuevas maneras de aprender. Definitivamente, no todo tiene que estar en línea completamente. El aprendizaje tipo blended learning ha sobrevivido a través del tiempo por una buena razón, porque es útil. Tenemos que tener modelos de aprendizaje mixto para que los estudiantes puedan participar con sus pares, puedan trabajar en temas prácticos, puedan trabajar en laboratorios o que trabajen en el campo. Les digo desde mi perspectiva como madre, mi hija está estudiando medicina en este momento, lo está haciendo en línea y obviamente ya no va a poder volverse doctora algún día sin tener experiencia práctica en el campo. No se va a poder volver doctora simplemente estudiando en línea. Es imposible. Y un punto que creo que es importante mencionar en este momento son las microcredenciales o la microtitulación. Y me parece una muy buena idea, no es nada nuevo, por supuesto, y se están popularizando debido a cambios en necesidades societales y cambios tecnológicos. La microtitulación puede llegar a mejorar las posibilidades de aprendizaje para toda la vida, para el desarrollo profesional continuo, para ser parte de un proceso de aprendizaje universitario. Y no nos olvidemos que las universidades, de hecho, son el actor clave a la hora de producir las actividades de microtitulación. Por ejemplo, libros que puedan ser utilizados en diferentes módulos, en diferentes programas de aprendizaje certificados. Y en este momento ya estamos encarando el desafío de falta de habilidades digitales. Necesitamos mucho reescalamiento y escalamiento. Y en este aspecto la microtitulación nos puede llegar a ayudar mucho. Finalmente necesitamos una apertura de la educación. Este concepto ha estado en nuestras cabezas en muchos años y recientemente la UNESCO adoptó las recomendaciones para la OIR. En este momento tenemos tiempo de realmente enfocarnos en cómo proporcionar la educación de alta calidad que sea transparente, accesible y abierta para todo el mundo. Y mi último tema es el apoyo. Se ha vuelto una necesidad. Necesitamos apoyar a los profesores y a los estudiantes en procesos de aprendizaje y enseñanza. Esto es de la mayor importancia en este momento. Tanto los profesores como los estudiantes han pasado por momentos muy estresantes este año. La fuente de ese estrés es trabajar en un ambiente en línea de manera inusitada. Era algo en lo que no tenían experiencia, que no tenían la tecnología apropiada. Solamente un puñado de estudiantes tienen en muchos sitios teléfonos inteligentes, smartphones, y de resto de todos dependíamos de la enseñanza presencial. Con estas medidas de confinamiento, tenemos que quedarnos en los hogares y tenemos que trabajar con los profesores, con los estudiantes para que tengan acceso a las tecnologías de educación en línea. Tenemos que proporcionarles las posibilidades de que puedan adquirir o incluso rentar tecnología a buenos precios, quizás por medio de la elaboración de alianzas con empresas de telecomunicación para que les proporcionen buen internet también. Tenemos que pensar en el bienestar de los profesores y los estudiantes. Tienen mucha presión en este momento y a eso se debe la alta tasa de desescolarización. Nuestros profesores en este momento están sufriendo de burnout. En este momento están agotados por los cambios tan inusitados y la carga laboral incrementada que se han visto procesar. Y la respuesta política es sí, están haciendo muy buen trabajo y todo eso está muy bien, pero también tenemos que promover la excelencia en la enseñanza. Tenemos que ayudarles a cambiar de esta solución, que es solamente un paliativo, es solamente una solución de emergencia para que puedan pasar genuinamente a un modelo de educación superior que sea sostenible, porque solamente los profesores con habilidades digitales pueden producir metodologías de enseñanza innovadoras en las que los estudiantes se vean motivados y de esa manera los estudiantes puedan acceder a las habilidades digitales que necesitarán al futuro. Esto ya lo escuché hoy en otras conferencias.
He escuchado de comunidades en línea de practicantes, de colaboradores que trabajan a nivel global. Eso es algo muy importante. Y solo para mencionarles que IDEN es una asociación que ha existido durante más de 29 años y nosotros estamos aquí para contribuir a la educación, para ayudar a los educadores en esas situaciones en las que necesiten encontrar información, que puedan encontrar una comunidad de expertos que les enseñen cómo hacer las cosas, cómo lidiar con estos cambios. Por ejemplo, en marzo tuvimos una educación, una iniciativa que se llama Educación en tiempos de pandemia, educación en tiempos de la nueva normalidad, en donde reunimos a expertos con profesores y educadores para que pudieran escuchar la información tan importante acerca de cómo pasar de manera efectiva a las plataformas en línea y cómo conectarse. Lo que me gustaría decir ya para finalizar es que tenemos que ser creadores de nuestro propio futuro, de nuestras vidas, no solamente consumidores. Gracias. Thank you very much, Sandra, for your presentation. Now, Consuelo is going to ask the first question. We are gathering all the questions from the audience, and Consuelo will start with the first one. Thank you. No sé ni por dónde empezar porque hay tantos temas abiertos que realmente resulta muy difícil el focalizar, pero vamos a intentar hacer preguntas personalizadas para dar paso a todos los ponentes a que puedan intervenir. Entonces, bueno, yo quería hacerle, respecto a la intervención que ha tenido la rectora María Lourdes Rodríguez, bueno, ella estaba hablando de la necesidad de instituciones fuertes y robustas, especialmente, y ha hecho también referencia a esa importancia de los cambios, de los profundos cambios que hay que abordar. La universidad tradicional, o sea, lleva décadas sufriendo muchas críticas, ¿no? Y se le apremia esos cambios estructurales que estamos hablando, mayor dinamismo, mayor adaptabilidad. Ya no vale cambiar esos planes de estudios cada 20 o 25 años, ¿no? Pero hay una burocracia intrínseca a las instituciones que suelen dificultar el proceso. Y no solo eso, sino también hay otras cuestiones que pueden, digamos, ralentizar dicho proceso. Por ejemplo, en el caso de muchas universidades europeas es cierto que existe un proceso de envejecimiento de la plantilla, del profesorado, etcétera. Y también existen muchas resistencias a esos cambios, a esa flexibilidad más allá de lo ya conocido. Entonces, ¿qué acciones cree que se deberían acometer, digamos, en estos momentos, aunque sea simplemente desde la institución que representa como rectora? Bueno, acciones a desarrollar para volver más dinámico el proceso. Reinvenção, de reimaginação das universidades. Na minha opinião, o investimento, as ações a desenvolver são as da continuidade. Em primeiro lugar, da continuidade. Continuar a apostar no fortalecimento destas instituições que são instituições essenciais, centrais na produção de conhecimento e na qualificação dos recursos humanos. Evitar as tentações das utopias e das distopias. Como eu disse no início, as instituições universitárias são simultaneamente conservadoras e inovadoras, em equilíbrios por vezes precários. E o que temos que procurar fazer são ações que permitam às instituições continuar a preservar ou a conservar valores essenciais como o da autonomia, do pluralismo, da diversidade, da abertura, proporcionando-lhes os meios também para responder aos desafios sociais. E isso, na minha opinião, não requer que se reinvente, só requer que se tenha paciência, persistência e que todos acreditemos
que vale a pena ter essa paciência no investimento nas universidades e na produção de conhecimento. A pressa, a urgência é inimiga de um trabalho consolidado. As universidades só conseguiram responder bem aos problemas da crise porque em muitos países tivemos investimento de várias décadas, investimento continuado, persistente e paciente. E isso permitiu às universidades fazerem o seu trabalho de formação de recursos humanos. E quando a crise chega, os recursos humanos estão formados. Eles não podem ser formados de repente. Eles têm tempos de formação que são mais ou menos longos e que devem ser respeitados. Podem ser acelerados, podem ser melhorados. Na minha opinião, o processo de Bolonha deu um contributo muito importante para a renovação dos métodos pedagógicos, da inovação no ensino, mas novas iniciativas, na minha opinião, devem ser iniciativas de preservação com estímulos à inovação, com desafios, que as universidades tenham que organizar respostas aos desafios complexos de saúde, de energia, de globalização, sejam capazes de ter. E depois não esperar as respostas para ontem. As respostas não virão ontem. As respostas em ciência, em formação, têm um tempo. E se nós nos precipitarmos, se nós transformarmos a intervenção nas universidades numa intervenção de emergência, nós vamos perder o muito que temos e eu tenho muitas dúvidas com o que conseguimos alcançar. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Ricardo Mayral referente a la movilidad estudiantil. Es una pregunta interesante dado el contexto que estamos viviendo. ¿Cree usted que dada la contingencia y el futuro, como lo vemos en los próximos meses o tal vez años, la movilidad digital tanto de estudiantes como de profesores pudiera representar una oportunidad para las instituciones de educación superior? Sabemos que la internacionalización de la educación superior ha sido, bueno, es un hecho que la pandemia no ha conseguido parar. Y bueno, nos gustaría saber qué mecanismos deberían de adoptar las instituciones de educación superior para poder avanzar en términos de la movilidad, sabiendo tal vez que la movilidad digital pudiera representar una buena oportunidad en el contexto en el que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias por su pregunta y muchas gracias a la audiencia por las preguntas que nos están planteando. Efectivamente, la movilidad yo creo que es una de las cuestiones que nos tenemos que replantear y lo debemos hacer en el contexto que nos está tocando vivir, que son las limitaciones que tenemos de viajar a otros países. Y en ese sentido, nosotros desde la Asociación Europea de Universidades de Enseñanza a Distancia, EACTU, ahí pueden consultar la web, hay un proyecto muy interesante que es el proyecto INVED, pues son proyectos donde estamos buscando los mecanismos para que nuestros estudiantes, nuestros profesores se vayan moviendo en un entorno virtual, es decir, que nosotros podamos fomentar esa movilidad, ese contacto y esa interacción con colegas de otras universidades, pero en el entorno en el que nos está tocando ahora afrontar, que es lógicamente un entorno confinado o restringido en cuanto a las posibilidades de desplazarnos a otros países. Sin duda, este es uno de los escenarios en los que ya estamos trabajando, pero que debemos perfeccionar y acrecentar en el futuro. Porque lo que no podemos renunciar bajo ningún concepto, y por eso yo creo que es una de las enseñanzas que se desprenden de esta crisis, no debemos renunciar a la cooperación internacional. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17 es explícito y yo desde luego comparto. Es necesario la colaboración. En investigaciones la investigación, las agendas de investigación del 2020 son
inconcebibles si no se hacen en colaboración con otras instituciones. ¿Por qué? Porque la envergadura de los objetivos son tan grandes que necesitamos necesariamente la colaboración. Y al colaborar, no olvidemos que estamos fomentando una de las cuestiones inherentes al buen investigador y académico, el diálogo, la capacidad para entender al otro, la capacidad para compartir, y son cualidades, insisto, absolutamente claves. Uno del diálogo, se dice, y yo lo digo con mucha frecuencia, uno del diálogo siempre sale más enriquecido, sale más ilustrado, pero fíjense, sobre todo sale más humilde. Pues bien, es la época, es la cultura, estamos viviendo la cultura del pacto y desde la universidad debemos ser conscientes de nuestra responsabilidad para que esa cultura del pacto sea una realidad. En fin, yo apuesto por esa movilidad, por buscar esos escenarios digitales, porque lo que no podemos renunciar bajo ningún concepto es a comunicarnos, a colaborar con otros colegas de otros países en el contexto internacional. Fíjense, curiosamente, Alejandro, es cierto, la crisis sanitaria nos ha confinado y nos ha permitido y restringe nuestra movilidad, nuestra capacidad de movimientos. Pero miren, no olviden, la ciencia, la educación, el conocimiento es tan grande que no conoce ni de fronteras, ni de limitaciones, ni de confinamientos. Eso es lo que nos hace grande, eso es lo que nos une a todos. Por eso la universidad, hoy más que nunca, debe tener un papel absolutamente clave y activo en la generación de conocimiento y en hacer que esa cultura del pacto tan necesaria, el pacto, no olvidemos que lleva también necesariamente hacia otro de los valores que como académico yo siempre ensalzo y remarco, el respeto, el respeto. Pues bien, hagamos posible que esa cultura del pacto sea una realidad. La doctora Sandra Kuchina. La pandemia, yo creo que esta pregunta se la habrán hecho en alguna otra situación, pero no me resisto a hacerla. La pandemia ha hecho que la educación a distancia y la educación virtual pues saltara a las primeras páginas de los periódicos, ¿no? Y de los informativos. Y se relaciona en muchas ocasiones aprendizaje a distancia con flexibilidad. Esto puede suponer una ventaja para las universidades a distancia, pero también es cierto que las universidades tradicionalmente presenciales, por decirlo así, han comenzado a invertir gran parte del presupuesto en la consecución, digamos, de esos modelos híbridos, ¿no? Esta expresión. ¿Cómo ve el futuro de estos dos modelos? Es decir, ¿en convergencia o trabajando fuertemente por la diferenciación de modelos? Thank you, Consuelo, for the question. Muchas gracias, Consuelo, por esa pregunta. Definitivamente la educación se ha convertido en algo que se ha resaltado en las noticias, por supuesto. Generalmente se muestran noticias, pero no tanto las positivas, porque debido a las malas noticias es que la educación se ha resaltado bastante en las noticias. Pero creo que esta crisis del COVID es una oportunidad para aprender de ella y con el fin de poder ver las posibilidades de cómo mejorar y cómo continuar avanzando en el trabajo. Definitivamente la educación en línea para universidades en línea como la Universidad Cooperativa del Reino Unido y otras continuarán y florecerán debido a que las oportunidades se han vuelto más visibles y están más presentes. Y el trabajar y estudiar en línea se ha vuelto algo posible. Y es tan bueno como los otros y a veces puede ser incluso mejor. Creo que las personas que trabajan en los ambientes tradicionales tienen dificultades en el cambio de sus opiniones y toma tiempo, toma definitivamente tiempo. Y si no cambian o si no toman las oportunidades, van a dejar de existir en algún momento. Y no queremos que nuestros estudiantes salgan de las universidades sin tener la oportunidad de ser empleables. No queremos estudiantes que no sepan cómo participar en la sociedad. No queremos estudiantes que no saben cómo utilizar los centros en línea para poder trabajar conectados. Queremos que nuestros estudiantes tengan las habilidades para ser competentes, para que generen nuevas ideas sobre cómo mejorar nuestro futuro y sociedad. Y definitivamente, uno de los puntos o estas mezclas de aprendizaje son puntos importantes.
y las distintas situaciones lógicamente van a empujar a mirar las distintas opciones que tenemos. Pero creo que las universidades tradicionales van a ir hacia los modelos híbridos, pero no de la forma en que solamente reemplacen la tecnología remota para esa oportunidad del cara a cara. Creo que esta es una oportunidad para poder aprender en los ambientes en línea y con el fin de lograr esto, debemos de tener la conciencia de las posibilidades de las tecnologías en línea y esto también significa que todos, desde el ministerio hasta las comunidades, hasta los padres, los profesores o los que realizan las políticas, todos debemos de mirar cuáles son las ventajas y las posibilidades de las tecnologías digitales. Y con el fin de poder hacer esto, debemos de mirar una rehabilidad y generar nuevas posibilidades para nuestras personas. Y las habilidades digitales deben existir con el fin de poder tomar todas las oportunidades que ellas nos presentan. Thank you so much. Bueno, creo que nos queda un minuto. Bien, luego hay que dejar paso a la siguiente sesión. Alejandro, una última pregunta muy rápida. ¿Qué oportunidades, para quien quisiera responderla rápidamente, qué oportunidades tendrían que buscar las instituciones de educación superior para, en medio del contexto que estamos viviendo, tratar de llegar a las poblaciones a las que normalmente no tienen acceso a una educación superior? Llámese poblaciones indígenas en América Latina o aquellos tipos de personas que normalmente no tienen acceso a la educación superior. Si quieren, puedo dar mi opinión. Yo, Alejandro, como sabe y lo he dicho, yo creo en una universidad con una destacada proyección social. Y cuando hablo de proyección social, no solo me refiero a alinear la oferta académica, la investigación, etcétera, etcétera, sino por proyección social es que la universidad debe estar al alcance de todos los ciudadanos, de todos los ciudadanos, incluidos, es decir, independientemente de su condición, del lugar donde vivan. Y es cierto, yo hablaba de crear una universidad más inteligente, digitalizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero fíjense, he hecho un guiño sobre todo algo que a mí me preocupa. Oiga, ¿y qué sucede con aquellas poblaciones en las que ni siquiera hay una buena conexión a Internet? Bueno, pues precisamente de ellos son los que no podemos ni debemos olvidarnos. Y por esa razón nosotros estamos, bueno, pues haciendo todo y más, poniendo todos los recursos para que la educación llegue a través del perfeccionamiento de los sistemas de digitalización a todos los núcleos rurales, a todas las personas, porque siento que la universidad, ahora más que nunca, debe estar cercana de aquellos que más lo necesitan. Es fundamental, el progreso de una sociedad se mide por la capacidad de llegada que uno tiene para que la educación, el conocimiento esté al acceso de todos. Así y solo así lograremos una sociedad más civilizada, más justa, más sabia y, como les digo, más solidaria. Y eso es absolutamente básico. Muchísimas gracias, Ricardo, por tus palabras. Creo que en gran medida es el mensaje también que siempre ha promovido Virtual Educa desde sus orígenes. María Lourdes. Uma última coisa de resposta a esta última pergunta e reforçando a intervenção do Ricardo. Infraestruturar, permitir o acesso às tecnologias digitais. Eu quero reforçar a posição do Alessandro. Temos como primeira condição que dar acesso em todo lado, porque não se tem, se nem sequer se tem uma estrada para um veículo entrar para uma região, muito menos vai ter uma estrutura digital para mandar informação universitária. Obrigado. Muchas gracias de corazón. Bueno, Francesc, te saludamos. Te haremos las preguntas offline. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro, a Francesc,
a Ricardo, a Sandra, a María Lourdes, se las damos de corazón, tanto Alejandro como yo, y esperemos que, de verdad, que ha sido un momento muy agradable y esperemos que para todos los participantes les haya sido de mucho interés. Muchas gracias, hasta siempre, nos vemos. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.